Buenos días, chicas y jóvenes. Vamos a iniciar la reunión del día de hoy. Por favor, la persona que me estaba ayudando para poder continuar con la proyección de un video que quedó inconcluso. Yo le comparto, doctor. Buenos días. Buenos días. La planta de la fisostigmina, ¿sí? Ellos cuando tenían algún juicio o algo así y querían determinar si el culpable era realmente culpable, le daban este extracto de fisostigmina y si el paciente sobrevivía, obviamente a una intoxicación, a un síndrome colinérgico, entonces era inocente, ¿se dan cuenta? Eso deberíamos hacer ahora para los que no aprueben su parcial de farmacología. Bien, si sobrevives al síndrome anticolinérgico, digo colinérgico, entonces sí, sí te damos la nota. Bueno, y después ya empezaron a estudiarse estas sustancias y lograron sintetizar tetraetilpirofosfato, que es altamente tóxico. Unas 2 gotas o 3 gotas de este órgano fosforado, te termina matando. Y Clermont logró describirla. Sí, en la historia se dice que él probó y dice que sobrevivió, o sea, medio que no le creemos, ¿no? Bueno, no lo sé, Rick, parece falso. Bueno. De acción indirecta. Mecanismo de acción, porque aquí vamos a aprovechar a entender el hidrofonio, la neostigmina, o sea, los carbamatos y los organofosforados. Tenemos la acetilcolinesterasa, ¿sí? Ahí viene la acetilcolina y este termina degradándolo. Sencillo, ya lo vimos. Y ahora lo vamos a ver qué pasa cuando son reversibles y cuando son irreversibles, ¿sí? Tenemos entonces la acetilcolinesterasa. La acetilcolina, cuando tenemos el hidrofonio, por ejemplo, tiene una fijación no covalente en los extremos del ingreso de la llave. Esto es como un ingreso de llave en cerradura, ¿no? Entonces llega acá el hidrofonio, se acomoda en los extremos y no permite que ahora la acetilcolina llegue y cumpla su función. ¿Sí? Pero esto es rápido y no es covalente, o sea, es reversible. Por eso es no covalente, porque es reversible. Va a durar apenas de 10 a 30 minutos. En cambio acá, los carbamatos sí pueden agarrar tanto el núcleo y como la zona periférica de la acetilcolina y adherirse a ellos. Es similar a la acetilcolina, no es covalente, o sea que quiere decir que es reversible obviamente, y va a durar de 30 minutos a 6 horas. Los carbamatos, neostigmina, fisostigmina, piridostigmina. ¿Ok? Bueno, y ahora solo es cuestión de tiempo para que estos desaparezcan y nuevamente la acetilcolina ocupe este lugar. ¿Ok? Bueno, respecto a los irreversibles, esto cambia en los irreversibles, chicos. Y los órganos fosforados entran directamente, hacen uniones covalentes tipo éster y por lo tanto pueden quedarse acá y anular por completo la acetilcolinesterasa, ¿sí? Y puede durar hasta 30 días. Entonces la acetilcolina intenta entrar acá y no se puede. Y este paciente está con síndrome colinérgico, intoxicación por órganos fosforados. La única forma de que este órgano fosforado, de que esta acetilcolina vuelva a funcionar, ¿qué es? Síntesis de nuevo, ¿sí? Entonces tenemos dos formas, que la acetilcolina nuevamente se reproduzca, se produzca, perdón, en nuevas cantidades porque esto ya se ha anulado, todas se han anulado y empiezan nuevamente a cumplir su función de a degradar la acetilcolina. Y la opción número 2, que también es cuando llega el pequeño Spidey y te dice, también podemos utilizar pralidoxima, ¿sí? Y esta pralidoxima, vitamina B6, un derivado, va a ser lo siguiente, fíjate, va a ir y va a hacer que el órgano fosforado se desprenda de su sitio de fijación, dejando nuevamente libre la acetilcolinesterasa. Mucha atención acá, que no es el mecanismo más importante, porque tú dirás, entonces daremos pralidoxima a todo, sí, pero este efecto es muy débil, ¿sí? Y finalmente vamos a tener acetilcolina
acetilcolina para que pueda degradarse. Y entonces, a un paciente, para evitar que se muera, ¿qué le tengo que dar? Atropina, porque la atropina va a evitarme el exceso de acetilcolina, ¿sí? Que lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Sí? Muy bien, acción farmacológica. Y acá repasamos lo que ya vimos la anterior vez, ¿sí? Nervios craneales. Entonces vamos repasando y sugerencia, o sea, otro consejo, otro consejo de conejo. Bueno, te sugiero que vayas cuando estés en tu examen y no puedas recordarte este tema, te imagines a un sujeto y lo mires desde arriba hasta abajo. Y tienes que preguntarte, ¿qué efecto farmacológico producirá desde la cabeza hasta los pies? Vamos, en los ojos, ¿qué crees que va a producir? Entonces tenemos acá los núcleos parasimpáticos, obviamente producen miosis, y esto ya digamos que era por el par 3. Aumento de las lágrimas, de la salivación, ¿sí? Esto va a ser producido por el par 7, ¿sí? Aumento de la salivación directamente por el par 9, ¿sí? Y acá tenemos ya el nervio cardíaco, vamos a ver acá. Funciones entonces, miosis, hiperlagrimación, hipersalivación, ¿sí? Muy bien. Disminución, ¿qué habíamos dicho a nivel cardiovascular? Deprime. Disminución de la frecuencia cardíaca y del inotropismo, ¿sí? A nivel vascular, vasodilatación. A nivel respiratorio, ¿qué hace? Broncoconstricción, ¿sí? A nivel gastrointestinal, aumento de la secreción, de la motilidad. Ya habíamos visto por qué. Porque se contrae el músculo liso, ya sea entre el calcio, etc. Y también aumenta la secreción. Aumenta la vesícula biliar, el páncreas empieza a producir más, etc. Mayor motilidad del intestino delgado, del intestino grueso, etc. ¿Sí? Muy bien. Entonces, inhiben estas funciones y aumentan estas funciones. Bien, acá en realidad yo le pongo negativo aquí, pese a que aumenta la broncoconstricción, este en realidad lo vamos a ver como efecto adverso por el opuscecino negativo, y este ya no es una indicación, o sea, pongamos a pensar de manera lógica. ¿Te servirá a algún paciente producirle una broncoconstricción? O sea, darle de manera terapéutica una broncoconstricción. No. ¿Te servirá darle a un paciente una bradicardia, producir una bradicardia? Sí, probablemente cuando tenga una taquiarritmia, pero no es un fármaco de primera elección. ¿Te servirá vasodilatar a un paciente que tenga hipotensión? No, entonces no son funciones útiles. En cambio, sí son útiles ¿para qué? Para miosis, para lágrima, para salivación, para aumento de la motilidad. ¿Ok? Bueno, finalmente el sistema que es cráneo-sacro, los nervios sacros van a terminar dándonos motilidad a este nivel y relajando esfínteres, ¿sí? A nivel gastrointestinal y urinario, y facilitando el vaciamiento y a la motilidad de ambos sistemas, ¿sí? Muy bien, entonces receptores, sencillo, ya lo vimos, M3 miosis, M3 salivación. Recuerda que M3 hemos dicho que contracción y secreción, M2 inhibe la función cardíaca, M3 vasodilatación por un mecanismo de liberación de óxido nítrico, M3 broncoconstricción porque aumenta la función broncoconstrictora, M1 y M3 gástrica, ¿sí? Y finalmente todo lo demás M3. Y para relajar esfínteres, M2, porque habíamos dicho que M2 es inhibitorio, ¿verdad? M2 aquí está en el corazón, deprime. Entonces, si yo deprimo este esfínter, este paciente puede orinar, este paciente puede defecar. ¿Ok? Bueno, vamos a las contraindicaciones y a los efectos adversos. Y para esto les he preparado un pequeño video que en realidad está, el video original está hecho por unos compañeros de la facultad. Y aquí te lo muestro. Fíjate, bueno, un chico pelea, este eres tú peleando con tu novia. Ya, no me río, nos pongamos serios. Ok, fíjate, y agarra esto que es un raticida, no sé, en mi país así se llama, para matar ratas, se lo toma y ese tiene un órgano fosforado. Fíjate, empieza a tener hipersecreción, a vomitar, salivación, no puede mover los pies, ya vimos por qué, si te das cuenta, si te acuerdas, habíamos visto que el efecto nicotínico es parálisis espástica, y miren, empieza a convulsionar, ¿sí? Eso es parte del sistema colinérgico a nivel central, y miren, empieza a botar mucha secreción, mucha hipersecreción, no solo salival, no solo tampoco... fíjense, ¿se fijaron? Le miro el ojo. ¿Qué habría en el ojo? Miosis, ¿verdad? Bueno, entonces, le empieza a escuchar el corazón para ver que no esté haciendo bradicardia, porque ese sería el efecto adverso. Lo levantan, lo llevan y empieza a vomitar. ¿Vomitar por qué? Porque hay hipersalivación y además que hay función gástrica, hipersecreción, hipermotilidad gástrica. Sabes cómo se siente. Has estado estudiando mucho, pero es tu compañero de clase quien sigue obteniendo las mejores calificaciones. Bueno, el gástrica, no le pusieron. Bueno, el manejo lo vamos a ver cuando veamos el video específicamente de intoxicación. Pero aquí lo que me interesa es que vean el exceso de este sistema. Bradicardia, fíjense, ni siquiera se puede encontrar el pulso. Y está haciendo una bradicardia muy severa. ¿Ok? Bueno, se la ausculta y seguramente, a ver, escuchen.
hay ruidos muy, muy bajos que hacen bradicardia. ¿Ok? Bueno, entonces, en base a esto, nosotros vamos a empezar a deducir los efectos adversos. Diaforesis, obviamente. Incontinencia urinaria, sí, porque hay super función urinaria. Miosis, obviamente. Y esta es la clave para diagnosticar este síndrome, porque te va a llegar a tu consulta cuando estés en tu provincia, sobre todo, y se tomó el pesticida, y el pesticida tiene órgano fosforado. Entonces, tiene el paciente miosis, broncorrea, broncoespasmo. Este paciente empieza a hacer dificultad respiratoria, vomita, salivación. Síndrome nicotínico. En un momento, este paciente, aquí te lo muestro porque el CATSUM te lo muestra así, te dice, a este paciente, si tú le das acetilcolina, fíjate cómo baja la presión y vuelve a subir, ¿sí? Si le das acetilcolina, nuevamente, baja la presión y vuelve a subir la presión, ¿sí? Y aquí si le das atropina, bueno, no importa, pero fíjate, si le das 2,50 microgramos, si le das en cambio 5 miligramos de acetilcolina, una dosis muy alta, en vez de bajar una hipotensión sostenida, ¿qué pasa? Se dispara la presión arterial. ¿Y por qué se dispara la presión arterial? Justamente porque hay un síndrome adrenérgico. Primero, obviamente, si el paciente hace hipotensión por vasodilatación, la respuesta del sistema adrenérgico, ¿qué es? El sistema adrenérgico es el sistema de la respuesta de la huida, mantener la vasoconstricción. Entonces, como tiene que mantener la vasoconstricción, se hiperactiva y por lo tanto esta es una respuesta, es un reflejo del sistema simpático. Además, esto le sumamos que el síndrome adrenérgico transitorio, porque toda la acetilcolina que se ha utilizado en los órganos fosforados, toda la acetilcolina que no está degradando, ¿dónde se va a ir? A los ganglios. Y en esos ganglios están los receptores nicotínicos y esos receptores nicotínicos van a activar el sistema adrenérgico, ¿sí? Y otra respuesta que va a ser, el paciente puede tener fasciculaciones y también a nivel central, tanto por efectos nicotínicos y muscarínicos, ¿sí? Bueno, esos serían los efectos adversos. No te olvides, trata de recordarlo así. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver los grupos y las familias ya para terminar el video. Veamos entonces, acción directa, ¿sí? ¿Cuáles son? A estos tenemos aquellos que son similares a la colina, a la acetilcolina, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que recordarnos. Subes a la colina, ya, no mentira. Tenemos entonces la metacolina, el carbacol y el betanecol. Ok, alcaloides naturales que habíamos indicado. Bien, ¿qué tienes que recordarte de acá? Ésteres de colina, similar a la acetilcolina. Alcaloides naturales, siempre solamente para uso tópico oftálmico. Listo, nada más. Administración, distribución, bueno, vamos a la farmacocinética. Metacolina, vía inhalatoria. Antes se usaba para hacer pruebas de broncoreacción o para inducir un asma a un paciente para ver si tiene hiperreactividad bronquial. No se usa ahora actualmente, bueno, a menos que en su universidad sigan indicándoles que sí se usa. En ese caso, pongan lo que les diga su docente. Y luego, el carbacol y el betanecol. ¿Cuál es más importante? El betanecol, porque este sí lo voy a poder utilizar. El carbacol solamente igual para vía tópica, para los ojos. Ok, el betanecol me sirve para lo siguiente. Puedo darle por vía oral y vía parenteral cada 6 a 12 horas y va a tener una vida de 1 hora y se va a eliminar por vía urinaria. ¿Ok? Bien. La pilocarpina, vía tópica, siempre oftálmica, ¿sí? Siempre oftálmica para producir miosis, ¿sí? Dura 6 a 8 horas, ¿sí? Porque dura un poquito más que los ésteres de colina y tiene una vida media de 1 hora. Bien. ¿Cómo se distribuyen? La pilocarpina, ya habíamos indicado por qué. Porque es terciario y pasa líquido cefalorraquídeo. El betanecol también pasa, no pasa, pero sí alcanza niveles sistémicos muy adecuados. Se degradan por la acetilcolinesterasa y la butilcolinesterasa también y se eliminan por vía renal. Bueno, ahora veamos las indicaciones puntuales. Veamos glaucoma, ¿sí? Y de hoy en adelante, desde ahora en adelante vamos a ver que vamos a ver acá la enfermedad, arriba en verde la primera elección, o sea, el fármaco de primera elección de este grupo y el fármaco de segunda elección de este grupo que estamos estudiando acá. Cosa que vayas memorizando, cosa que cuando tú tengas que dar esto a un paciente te acuerdes. Glaucoma, primera elección, este puede ser la primera elección, ¿sí? Es la idea más o menos, tiene que ser como un reflejo, recordar enfermedad, fármaco de primera elección, fármaco de segunda elección, porque así te van a preguntar. Y esto se pregunta también mucho en los parciales, ¿ok? Bueno, entonces glaucoma, ¿sí? El glaucoma me va a servir mucho la pilocarpina y el carbacol. ¿Pero por qué me sirve? ¿Sí? Sobre todo aquel glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? De ángulo cerrado, ¿sí? A ver, les voy a explicar primero esta parte de acá. Ya me da flojera dibujar. Sí, soy un vago ya. Y acá tenemos músculo. Este músculo es el músculo del iris, el iridio constrictor, ¿sí? Este iridio constrictor hace como un anillo alrededor de la pupila y por lo tanto cada vez que tenga
contracciones, perdón, cada vez que tenga acción agonista colinérgico va a contraerse, por lo tanto va a ser miosis. ¿Perfecto? Bien. Acá también tenemos el músculo ciliar que está unido a procesos ciliares por los cuales se une a través de cuerdas tendinosas a ¿quién? Al cristalino. Por lo tanto, cada vez que se contraiga, entonces esto va a hacer que el cristalino no pueda enfocar adecuadamente, sobre todo la visión cercana, pero sí la visión alejada sí va a poder mantener. Entonces va a haber visión borrosa. Esto no te lo he mostrado en los anteriores diapositivas porque justamente es un aspecto muy, muy puntual solamente en el ojo. Entonces es importante que lo veamos por separado. ¿Ok? Entonces M3 acá y M3 acá, miosis y alteración de la acomodación. Bien. Ahora, ¿para qué me sirve? Pero ¿por qué en el glaucoma me sirve? ¿Qué era el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad donde aumenta la presión de la cámara anterior y puede empujar la presión al humor vítreo, y el humor vítreo empieza a presionar la retina y empieza a desprender la retina, a matar la retina, a matar el nervio y por lo tanto isquemia y ceguera a la larga. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me sirve en el glaucoma? Solo me sirve en el glaucoma de ángulo cerrado. Mucha atención. Entonces ¿qué quiere decir? ¿Que tengo glaucoma de ángulo cerrado y de ángulo abierto? Sí, fíjate, lo pongo atrás. Fíjate, cuando yo produzco el humor acuoso, fíjate, se producen estos procesos, pasa la pupila, el cristalino, pasa la pupila y llega acá al conducto de Schlemm y ahí se drena, ¿sí? Mira qué sucede acá. Se produce acá, pasa a la cámara anterior y en la cámara anterior se puede eliminar. ¿Qué pasa cuando yo al paciente qué pasa si el paciente tiene glaucoma? En el glaucoma de ángulo cerrado, fíjate, este ángulo que forma el proceso del iris junto con la córnea, fíjate, tiene un ángulo, si te ves acá, este ángulo, fíjate que está muy cerrado, ¿me entiendes? Muy cerrado. Y al estar muy cerrado, no puede drenar al conducto de Schlemm porque este hace una especie de no sé, como cuando tiras tu ropa y se amontona, ¿me entiendes? Se amontona y cierra el conducto de Schlemm, ¿ok? Bueno, lo mismo, entonces cuando yo le doy pilocarpina, ¿qué estoy produciendo en este paciente? Que se haga miosis. Y al hacer miosis, esto, como cuando recoges tu ropa, lo extiendes, entonces esto se extiende, ¿sí? Y al extenderse, permeabiliza el conducto de Schlemm, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Fíjate acá. Tú le das esto, el paciente hace miosis y esto se abre. El ángulo se abre y puede ahora nuevamente drenarse y se drena el humor acuoso al conducto de Schlemm y a la vía lagrimal. ¿Ok? Entonces, fíjate, es muy importante, ¿sí? Muy bien. Entonces, si tú dices, ¿hay glaucoma de ángulo cerrado? Sí. Entonces, ¿habrá glaucoma de ángulo abierto? Sí. Y lamentablemente, este glaucoma en que nosotros tratamos con estos medicamentos apenas puede llegar a ser un 10 a 20% nada más. Los demás son otro tipo de glaucoma que, bueno, ya es por metabólico, ¿sí? Algunas cosas metabólicas, ¿sí? Bueno, que lo vamos a ver cuando veamos un tema específicamente de oftalmología, farmacología oftalmológica. Bien, síndrome de Sjögren, ¿sí? El síndrome de Sjögren autoinmune que destruye glándulas salivales, boca seca y glándulas lacrimales, por lo tanto, ojo seco. ¿Sí? ¿Puedo darle pilocarpina? Sí, porque aumenta la secreción. Sencillo, ya sabemos en los dos por qué. ¿Sí? Veamos hilos paralíticos. Sí, hilos paralíticos y justamente el beta-anecol tiene preponderancia, tiene una gran afinidad para actuar sobre todo ¿dónde? En intestino delgado. ¿Sí? En intestino delgado. Y cuando el paciente tendrá hilio, o sea, parálisis de ese intestino que no está progresando. Por ejemplo, una atonía gástrica, un paciente que tiene una isquemias vasculares, o el paciente que tiene por ejemplo, una diabetes que está alterando la función nerviosa, un paciente que ha sido sometido a una cirugía y no está progresando, no hay movimiento de asas, no hay pérdida de gases, entonces este paciente se va a empezar a llenar acá de líquidos, esto puede empezar a pasar translocación bacteriana, una peritonitis. Entonces, para evitar eso, lo puedo dar beta-anecol. No se usa mucho, les advierto, por eso está en naranja, ¿sí? Para gastroparesias, sí, aquellos pacientes que no pueden, que han perdido el tono de la función, sobre todo gástrica, ¿sí? Sobre todo esto más o menos en diabéticos, ¿ok? Entonces, no pueden hacer la contracción gástrica, esto se llena, se hincha, se llena de mucho líquido, por lo tanto, tengo que dar algún medicamento, que es el beta-anecol, ¿ok? Mea colon congénito, enfermedad de Hirschsprung, también ha visto que el beta-anecol puede utilizarse.
Retención urinaria, lo mismo, pero sigue siendo de segunda elección, ¿sí? Bien, acá vamos a hacer una aclaración. Tanto que sea gastrointestinal como urinaria, las parálisis tienen que ser que no obstructivas, ¿sí? ¿Por qué? Imagínate que aquí hay una obstrucción y tú le das betanecol, aumento de la peristalsis, que todo se va a llegar a impactar más y vas a producir hasta una ruptura de víscera. Lo mismo acá, si el paciente, por ejemplo, tiene una hiperplasia prostática, entonces le aumentas la contracción de la vejiga y puede terminar rompiéndose, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? En la atonía vesical, sí, obviamente un paciente que ha tenido un trauma a nivel L3, L4 y se ha dañado todos los nervios que controlan la vejiga, entonces sí le puedo dar porque le va a ayudar a la contracción, ¿sí? En la atonía postparto, en los postoperatorios también, ¿sí? En la hiperreactividad bronquial hemos dicho que no se usa, con rojo acá, hiperreactividad bronquial, la metacolina. Perfecto, bien. Efectos adversos, todo lo que ya vimos. Sí, alteración de la acomodación, hipertensión arterial, sí, porque sobre todo el betanecol que puede tener efecto nicotínico, y delirios delirios por la pilocarpina, esto ya a nivel central. Contraindicaciones. No lo voy a dar a pacientes que tengan obviamente hipersensibilidad. Iritis, porque fíjate, si tú le vas a hacer miosis, recuerda que un tejido inflamado, si tú lo manipulas, además vas a producirle dolor, no le puedes dar, ¿sí? Enfermedades obstructivas del tracto gastrointestinal, enfermedad coronaria, porque le puedes producir vasodilatación y vas a causar hipoperfusión coronaria, úlcera péptica, porque recuerda que esto va a aumentar la secreción gástrica. Si el paciente tiene una úlcera, obviamente le vas a terminar perforando el estómago. Embarazo tampoco. Conductores no, obviamente, ya habíamos dicho, porque si le vas a producir miosis y alteración de la acomodación, el paciente no va a poder manejar. Asma, ¿por qué? Si tú tienes un paciente que tiene asma y además tiene hilio, es mejor evitar darle esto porque le puedes producir un asma, una reactividad. Y hipertiroidismo. Bien, ok. Interacciones. ¿Con quién se potencia betanecol? Con ribostigmina. ¿Te acuerdas que era la ribostigmina? Era para el Alzheimer. Antídoto, atropina. Cualquiera de esto que se te pase la mano, el antídoto será atropina. ¿Con quién se antagoniza? Obviamente con atropina y con antihistamínicos, ¿sí? Bien, ahora veamos aquellos que son agonistas de colinérgicos de acción indirecta. Indirecta. Veamos, alcoholes simples. Veamos el hidrofonio, ¿sí? Veamos los carbamatos, los más usados, ¿sí? Son los más usados de estos dos grupos, fisostigmina, neos y piridostigmina, los organofosforados. Y veamos un poquito de la farmacocinética, ¿sí? Esto ya lo vimos de manera general. El hidrofonio, la neostigmina y la piridostigmina no se absorben bien por vía oral, ya sabemos por qué, son amonios cuaternarios. En cambio, la fisostigmina y los organofosforados son liposolubles, además de la fisostigmina es amonio cuaternario, fácilmente va a llegar a cualquier tejido ni sistema nervioso central. Bien, hidrofonio intravenosa, por lo tanto, si obviamente no se puede absorber por vía oral, le voy a dar por vía parenteral. En cambio, la piridostigmina sí le voy a poder dar por vía oral. Los organofosforados se absorben por cualquier vía. Mucho cuidado porque el paciente que toma organofosforado se toma una poción, ponle un pesticida y vomita. En el vómito sigue en la ropa manchada, el órgano fosforado se sigue absorbiendo por ropa digo, por piel, ¿ok? Bueno, se distribuyen de manera sistémica, llegan al sistema nervioso central, la fisostigmina, llegan a las esterasas, por ejemplo, se metabolizan en las esterasas plasmáticas y los órganos fosforados de manera hepática, ¿sí? Muy bien, se eliminan todos por vía renal. Bien, vamos ahora a las indicaciones. Igual, son indicaciones puntuales. Verde para decir que es de primera elección. Miastenia gravis. ¿Qué es la miastenia gravis? Si tú te acuerdas, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune donde tenemos anticuerpos que van a degradar el receptor de nicotina, de acetilcolina, perdón, el receptor nicotínico de acetilcolina. Por lo tanto, este paciente, si no tiene receptor de acetilcolina, ¿cuál va a ser la parálisis? ¿Flácida o espástica? Flácida, porque no hay receptor, ¿sí? Muy bien. Ok, y a diferencia de la enfermedad de ¿cómo se llama? Ayton-Lambert, esa enfermedad que bloquea en realidad el canal de calcio. Igual, no permite la liberación de acetilcolina, pero iba a tener parálisis flácida. Muy bien. Y cuando nosotros entonces hagamos el diagnóstico de una miastenia gravis, tenemos que pensar que tendría que dar algún fármaco que aumente que, si aquí tengo pocos receptores, porque la mayoría están siendo destruidas por la enfermedad autoinmune, si yo le aumento más acetilcolina, los pocos receptores que quedan sí van a poder hacernos la contracción muscular. Entonces, ¿cómo yo aumento?
bloquearé la acetilcolinesterasa. Le voy a dar edrofonio y el edrofonio es el fármaco de primera elección para el diagnóstico y para el tratamiento continuado para que el paciente mantenga su fuerza y no esté con parálisis flácida. Las de primera elección son piridostigmina y neostigmina. ¿Ok? Entonces, diagnóstico edrofonio y los demás tratamiento crónico. Bien, vamos acá. Cuando un paciente, por ejemplo, ha entrado a una cirugía y le han pasado un bloqueante neuromuscular, ¿sí? Entonces, para revertir el antídoto, ¿cuál sería? Edrofonio o neostigmina, porque estos tienen de acción corta. Y el edrofonio y la neostigmina tienen acción también corta, fíjate, 4 horas, 2 horas. Entonces, por lo tanto, rápidamente lo voy a poder revertir, ¿sí? Entonces, es un antídoto para el pancuronio, el curare, ¿sí? Bien, hay también estas enfermedades que son enfermedades parálisis espásticas, y esto es un poco contradictorio, porque estas parálisis espásticas actúan como si fueran producidas por bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Que se despolarizantes. La neostigmina lo que es pelear contra estos fármacos, pelear en este caso contra estos fármacos y ganarse el receptor. Lo mismo acá, pelea contra y llega al receptor y por lo tanto puede aliviar esta molestia. Y lo mismo que en el anterior caso que vimos, hilio paralítico. Sí, la neostigmina, pero no es de primera elección. ¿Sí? ¿Cuál dijimos que podría ser de primera elección? Dijimos que puede ser betanecol. Perdón, ambos son de segunda elección. Retención urinaria, ya vimos por qué. Sigue siendo la neostigmina la que llega mejor a estos tejidos. ¿Sí? Síndrome anticolinérgico, obviamente. Si un paciente se te ha pasado la mano con atropina, esta puede ser el antídoto. Pero no solo eso. ¿Quiénes más producen síndrome anticolinérgico? Aquellos que son antidepresivos y aquellos que son antihistamínicos. Casi todos los antis producen síndrome anticolinérgico. Por lo tanto, este paciente va a tener efectos de la atropina. Ponle así, efectos atropínicos. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar, cómo yo le voy a poder tratar? ¿Cuál es el antídoto? Fisostigmina. ¿Ok? Eso es pregunta también de examen. ¿Sí? Bueno, glaucoma también. La fisostigmina viene a ser ahora de primera elección. ¿Sí? Para uso tópico, ¿sí? Aquí vemos un tópico. Efectos adversos, lo mismo que vimos allá. Y aquí tenemos esto, hipertensión arterial, ya sabemos por qué mecanismo, vasodilatación, luego hipertensión, y también por un efecto de síndrome adrenérgico transitorio, ¿sí? Luego tenemos la ataxia, el vértigo y la cefalea. En el útero, esto puede aumentar la contracción uterina y por lo tanto se está contraindicada en embarazadas por completo, ¿sí? Bueno, hipersensibilidad, entonces ya de todo esto ya podemos deducir, ya no necesitamos memorizar las contraindicaciones, ¿sí? Obviamente en asma no le voy a dar, sí, ya habíamos hablado en embarazo, en lactancia, en lactancia tampoco porque estos pasan muy bien la leche, ¿ok? Bien, ¿quiénes se potencian? Se potencian con la ribostigmina anti-Alzheimer, sí, y contra el betanecol, y el antídoto sería la atropina. Entonces, ¿quiénes antagonizan? Antagonizan a quiénes? A los, obviamente, bloqueantes neuromusculares, a los aminoglucósidos. Recuerden que los aminoglucósidos se potencian con los bloqueantes neuromusculares, la cloroquina, los antihistamínicos, la atropina, los antidepresivos, todos estos que hemos dicho que son anticolinérgicos, se van a antagonizar con ellos. Y mucha precaución en pacientes que tengan miastenia gravis, ¿sí? Al tratar, cuando se te va la mano, puedes empeorar la miastenia gravis y producirle más parálisis, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay que ir valorando si este paciente empieza a tener efectos colinérgicos. ¿Y cuáles son los efectos colinérgicos? Si te acuerdas, habíamos hablado de los organofosforados, ¿no? Entonces, trata de recordar de esa manera. ¿Listo? Muy bien. Pregunta de examen. No, pregunta de examen. Ok, si tuvieses vacaciones, ¿qué harías? Ok, ahí ponlo en los comentarios del video y nos vemos hasta otra oportunidad. ¿Listo? Un abrazo grande, amigos. Suscríbete, dale like, comparte. Esto ha sido todo el video. Chao, chao, chao. Chao. Bien, creo que con la revisión de los dos videos tenemos una situación o una idea un tanto más completa de lo que significa la farmacología, pero ya revisada desde la perspectiva, digamos, integral. ¿Cuál es nuestro problema? Que no hay una correspondencia entre lo que sería la farmacología y, por supuesto, la clínica. Farmacología deberíamos empezar a dar a partir de séptimo semestre con cada una de las especialidades. Me refiero a la farmacología ya
específica, porque la farmacología general se puede dar en quinto, sexto semestre, no hay problema, porque hablar de farmacocinética, hablar de receptores para la farmacodinámica, constituyen la base, digamos, imprescindible para que nosotros entendamos todo el accionar de los fármacos. Eh, no así de pronto ya el analizar la pertinencia de qué fármacos utilizar una vez que memoricemos, por enésima vez, memoricemos, sepamos cuáles son los fármacos y luego analicemos cómo actúan, cuál es el mecanismo de acción. Ahí sí ya tendríamos pues una situación de mejores perspectivas de entender la acción que realmente estos van a realizar. ¿Por qué? Porque sencillamente pues aquí entraría un análisis como se lo ha hecho en el video muy acertadamente el profesor, un análisis fisiopatológico. La fisiopatología es la instancia que de pronto parte para contrastar lo que es fisiológico. Nosotros tendremos que saber mucha fisiología, es decir, saber cómo es el funcionamiento normal de órganos, aparatos y sistemas para a su vez sobre este conocimiento darnos cuenta de que hay alguna alteración o problema patológico y eso lo estudia y lo analiza la fisiopatología. En suma, la fisiopatología inclusive es la fuente que nos explica el origen de signos y síntomas y por supuesto los signos y síntomas de pronto manejan o van dando forma a lo que inicialmente ustedes ya deben haber trascendido esa parte. En cuanto a semiología, se dan los famosos síndromes. Y los síndromes a su vez ya es el paso previo a lo que significa el diagnóstico de la enfermedad. Y entonces, cuando nosotros aprendemos a manejar ya un proceso analítico de fisiología, fisiopatología, asociación sindrómica y finalmente diagnóstico, se supone que estamos muy conscientes y muy claros del problema patológico de la enfermedad que tiene un paciente. Y ahí viene ya el complemento de decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo remedio? ¿Cómo curo? ¿Cómo intervengo con una herramienta súper importante como es la farmacología? Entonces, bueno, nosotros hemos propuesto en estas dos primeras, digamos, en estas dos últimas unidades, enterarnos de qué se trata, revisarlas, leerlas, ver los conceptos generales y sobre todo, hemos dicho hasta el cansancio, memorizar los cuadros de clasificatorios, los mecanismos de acción y por último, por lo menos tener una referencia de los usos clínicos de saber para qué se utiliza. No hemos ido más allá, no hemos ido a un análisis más profundo porque, bueno, si ni siquiera algún rato yo les decía, pues no sé si esto ya no suceda o espero que así sea. Si ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, si ni siquiera sabemos los cuadros clasificatorios, entonces prácticamente estamos más perdidos. Disculpen a veces un poco la exageración, estamos más perdidos que la perdición, pues, porque estamos hablando en vano, estamos hablando cosas que de pronto ni siquiera nos imaginamos de lo que va a suceder o de dónde sucede y por qué sucede. Solo la lectura, el esfuerzo pero profundo es lo que nos puede llevar a tener ya una situación de orientación inicialmente y luego ya de conocimiento cada vez más profundo. Bien, hasta ahí lo que es sistema nervioso autonómico. Por favor, ahora a doble pantalla vamos a proyectar lo que es sistema nervioso central. Ojalá pues encontremos una situación primero del texto, es obvio, ¿no? El sistema nervioso central, pero sí puede haber una lámina, o si es que de pronto podemos encontrar en el mismo, de pronto yo les di una, un material de una compañera en donde estaba pues representado el sistema nervioso central con sus partes, con sus regiones, que es como para orientarnos a dónde está o en qué niveles vamos a trabajar esta vez. Por favor, hagamos esto este instante.
Por favor, Luis. Sí, doctor, Envíalo. pero este link ya se está por acabar, doctor. Ya, entonces ya envíenos el link, por favor, gracias. Ya le envío, doctor.